Para todas esas mentes curiosas que no paran de buscar, esto es De Curiosos. Bienvenidos a De Curiosos, en esta nueva etapa del programa que tenía un poquito en stand-by por diferentes razones. Tenía otros proyectos que adelantar también de podcast, pero bueno, creo que es hora de retomar y de tratar de mirar de qué manera pues podemos ir abordando estos temas que tanto nos gustan a todos. Pues bueno, esperaremos a ver si una vez cada 15 días o quizá una vez semanal pueda estar subiendo contenidos. Bueno, la última vez que nos escuchamos estuvimos hablando sobre los virus por allá como a mediados del 2020, teniendo en cuenta que se venía pues todo este cuento del coronavirus. Y pues digamos que ya llevamos casi 2 años en esta historia y quedaron pendientes un par de temas que son como complementarios a este tema del coronavirus. Y precisamente para el programa de hoy les he traído el tema de las vacunas, que me parece que es un tema que está en boca de todos en este momento. Bueno, antes de continuar quisiera extender 2 saludos. El primero a mi querida Jesse, que fue quien me dio el empujoncito para continuar con este proyecto, y el otro para un chico que me escucha por ahí y que me estuvo preguntando que qué ha pasado con el programa, que es Alejito. Entonces un abrazo para ambos. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Este tema de las vacunas es un tema que, como les digo, está bastante de moda por estos tiempos, por todo lo que viene pasando con el coronavirus. Y digamos, si echamos un vistazo a las noticias de los últimos años, más o menos nos hemos podido dar cuenta de cómo funciona el desarrollo de una vacuna. Aunque claro, es importante decir que la vacuna del coronavirus es una vacuna que ha tenido un proceso bastante sui generis, o sea, también bastante polémico en su desarrollo. Pero bueno, vamos a andar un poquito más adelante frente a este tema. Creo que comenzamos con el programa de hoy. Yo soy Jason y esto es De Curiosos. Abordar este tema de las vacunas es sin duda de gran complejidad. Primero haremos una somera revisión a cómo llegamos los seres humanos a desarrollar esta idea de vacuna. Antes de que las vacunas existieran, el mundo era un lugar muchísimo más peligroso y millones de personas morían cada año por enfermedades que ahora se pueden prevenir. Los chinos fueron los primeros en descubrir una forma temprana de vacunación en el siglo X, a partir de un proceso llamado variolización, que básicamente consiste en exponer a personas sanas a tejidos de las costras causadas por una enfermedad para que ellos desarrollen la inmunidad. 8 siglos más tarde, el médico británico Edward Jenner se dio cuenta de cómo las ordeñadoras contraían la viruela vacuna, pero raramente contraían su forma más grave, que puede ser mortal. La viruela era una enfermedad infecciosa altamente contagiosa que mataba en torno al 30% de quienes la contraían. Y los sobrevivientes no quedaban muy bien, a veces quedaban marcados por cicatrices o quedaban ciegos. Por allá en 1776, Jenner llevó a cabo un experimento con un niño de 8 años llamado James Phipps. El doctor insertó pus de una herida de viruela vacuna en el niño, que pronto desarrolló los síntomas. Y una vez que Phipps se recuperó, Jenner insertó viruela mortal en el chico, pero esta vez permaneció saludable. La viruela vacuna lo había hecho pues totalmente inmune. En 1778 los resultados fueron publicados y la palabra vacuna, que proviene precisamente de las vacas, pues fue acuñado como el término para designar a este tratamiento. Pero en términos generales, ¿cómo funciona una vacuna? Pues básicamente lo que se hace es que bacterias debilitadas o muertas son introducidas en el paciente, habitualmente por medio de una inyección en un área como el deltoides del brazo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué se inyectan la mayoría de las vacunas en el brazo y no, por ejemplo, en las venas directamente?
Aunque las vacunas como las de la polio son orales, son en gotas, o la de la rabia se pone en el estómago, se aplican en el brazo básicamente porque en el músculo hay mucha vascularización, o sea, mucha sangre, y eso hace que haya mayor presencia de células inmunes. Por ejemplo, inyectarla directamente en la sangre, como se hace con algunos sueros, no la haría realmente muy efectiva, dado que allí no se encuentra la cantidad de células que hay en los músculos y el líquido de la sangre podría diluir rápidamente algunos componentes de la vacuna. Bueno, también cabe decir en este primer paso, que es la aplicación de la vacuna como tal, que cuando se crearon las primeras vacunas, las agujas usadas no eran ni cercanas a lo que se usa ahora. De hecho, el desarrollo de las jeringas y de las agujas es bastante interesante. Rápidamente les cuento que, por ejemplo, la palabra jeringa viene de la palabra siringa, quien fue una ninfa en la mitología griega. Resulta que en su historia, ella está huyendo del dios Pan, ella era una ninfa muy casta, llega a la orilla de un río y se transforma en cañaveral para esconderse, pero con tan mala suerte que el dios Pan corta la caña y empieza a soplar en ella creando su primera flauta o pipa. Bueno, de este concepto de tubo hueco, y habiendo también observado la manera en la cual las serpientes inoculan su veneno por los colmillos huecos, le dio al médico de la Grecia antigua, Aulus Cornelius, la idea para empezar a inocular ungüentos y medicinas en pacientes. A esto le siguieron avances con el paso de los siglos hasta llegar a 1845, cuando el médico irlandés Francis Rind hizo la primera aguja de acero hueca y la usó para inyectar medicina por vía subcutánea. Sin embargo, las primeras vacunas contra la viruela se ponían con una aguja de doble punta sin usar la jeringa. Era bastante doloroso el proceso. Ya la primera vacuna que se puso con la tecnología de aguja y jeringa fue la de la rabia, y precisamente fue Louis Pasteur quien consideró que era mejor ponerla en el abdomen, ya que él decía que al ponerla en un lugar cálido se multiplicaban los anticuerpos de mejor manera. Pero bueno, volviendo un poquito al mecanismo de acción de la vacuna, una vez es introducida al organismo, los glóbulos blancos se activan pues para producir anticuerpos que combaten la enfermedad. Y si un paciente sufre más adelante de esa enfermedad, los anticuerpos van a neutralizar las células invasoras. ¿Pero son exitosas las vacunas? Pues evidentemente sí, y al revisar las cifras del siglo pasado, se da uno cuenta que, por ejemplo, en torno de 2.6 millones de personas morían cada año de sarampión antes de que fuera introducida la primera vacuna en la década de 1960. La vacunación provocó una caída del 80% en las muertes por sarampión entre el 2000 y el 2017 en todo el mundo, según la OMS, y solamente hace unas décadas la parálisis o la muerte era una preocupación real de millones de personas que quedaban víctimas de la poliomielitis. Ahora esta enfermedad prácticamente ha desaparecido. Otro ejemplo es, por ejemplo, la vacuna que se llama BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis, que se estima que más de 100 millones de niños la reciben cada año. Y hasta la fecha, más de 4.000 millones de dosis fueron administradas. Aunque detrás de esta vacuna hay también una historia muy interesante. Y de hecho, a pesar de que esta vacuna ha salvado la vida de millones de seres humanos, no ha sido totalmente efectiva, ya que esta enfermedad pues ha venido mutando con el paso del tiempo y también dependiendo en la zona del mundo donde se desarrolle. De hecho, sufrió un gran descrédito y ha sufrido un gran descrédito que las organizaciones como la Liga Antivacunas pues han aprovechado a lo largo de la historia para hacer pues propaganda negra. Y es que sí, o sea, existen este tipo de movimientos que, aunque suene increíble, por todo el mundo son muy populares y sobre todo han cogido muchísima fuerza los últimos años, y más con lo que ha pasado con el coronavirus. Las sospechas sobre las vacunas existen casi desde el mismo tiempo que se crearon las vacunas. En el pasado la gente era muy escéptica por cuestiones religiosas, porque pensaban que la vacunación no era limpia o porque sentían que infringía su libertad de decisión.
Por allá a finales del siglo XIX, las llamadas ligas antivacunas se crearon en Gran Bretaña, presionando para que se crearan medidas alternativas para combatir pues, las enfermedades, por ejemplo, aislar a los pacientes, pero pues todos sabemos que eso no es suficiente. En la década de 1870 arrancó el primer grupo antivacunas en Estados Unidos, pues tras una visita que hizo un activista británico llamado William Tebb. Una de las figuras claves en la historia reciente del movimiento antivacunas es Andrew Wakefield, un médico radicado en Londres, que en 1998 publicó un informe en el que establecía falsos vínculos entre el autismo y enfermedades intestinales con la vacuna de MMR, que es la triple viral que se le da a los niños pequeños, que es la que combate sarampión, paperas y rubéola. A pesar de que este informe fue desacreditado, y a Wakefield se le fue retirado su registro como médico en el Reino Unido, hubo una disminución en el número de niños vacunados después de que salió este informe y esas afirmaciones. Solamente en 2004, 100.000 niños menos recibieron la vacuna del MMR en Reino Unido, lo que llevó a un aumento de los casos de sarampión más adelante. Y otras figuras como de la política también han metido su cucharada dentro de este problema de las antivacunas. Y es que, por ejemplo, el ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, cuando estuvo en el gobierno, se alió con los grupos antivacunas. Y lo mismo el señor Donald Trump, que durante todo su periodo presidencial, sin ningún tipo de prueba, por allá empezó a relacionar las vacunas con el autismo, aunque ya para terminar su periodo empezó a instar a los padres para que vacunaran a sus hijos, pues porque ya se empezaban a presentar hartos brotes de violencia frente a esto. En un estudio internacional de actitudes sobre la vacunación, se encontró que, aunque en términos generales la gente confía en las vacunas, hay un número de personas significativamente alta en Europa, especialmente en Francia, que son muy antivacunas. Pero ¿cuáles son los riesgos de que existan este tipo de organizaciones antivacunas? Pues uno, el más grande, es que cuando una alta proporción de la población se vacuna, ayuda a prevenir la propagación de las enfermedades, lo cual protege a quienes no han desarrollado la inmunidad o quienes no pueden ser vacunados por alguna razón médica. Esto se conoce como inmunidad de rebaño, que también es como una de las cosas que se pretende hacer con el coronavirus y con su vacunación, pero digamos que depende mucho esta inmunidad de rebaño del tipo de enfermedad. Por ejemplo, en el caso del sarampión, debe ser más del 90% de la población quien debe estar vacunada, y por ejemplo, en la polio era más del 80%. De hecho, un ejemplo muy claro de este tipo de propaganda negra se vio en Nueva York, entre la comunidad judía, quienes aseguraban que había un vínculo entre las vacunas y el autismo. Y esa misma comunidad se vio muy afectada por uno de los mayores brotes de sarampión en Estados Unidos en décadas. El médico más veterano de Inglaterra dijo el año pasado que había demasiadas personas que estaban siendo engañadas por la desinformación sobre las vacunas, sobre todo en las redes sociales, y investigadores estadounidenses descubrieron unos bots rusos que se usaban para sembrar discordia en internet, publicando informaciones falsas sobre las vacunas. La proporción de niños en el mundo que reciben las vacunas que se recomiendan ha seguido siendo de un 85% en los últimos años, de acuerdo a la OMS. Y este mismo organismo dice que las vacunas previenen entre 2.000 y 3.000 billones de muertes en el mundo cada año. Y se tiene un mayor desafío, digamos, para la vacunación y mayores tasas de inmunización en países que están en conflicto, como por ejemplo Afganistán, Angola, la República Democrática del Congo. Pero no solo estos países están en riesgo, la OMS también ha identificado que en los países desarrollados existe una especie como de complacencia, o sea, la gente se ha olvidado del daño que pueden causar algunas enfermedades y se deja de vacunar. Bueno, y para darle un cierre al programa de hoy, y frente al coronavirus, al SARS-CoV-2 que tenemos ahora, haciendo un rastreo de la aparición de este tipo de virus, encontré que por allá en el año 2002, en la provincia china de Cantón, un virus desconocido provocó el brote de una letal enfermedad que los científicos llamaron SARS, sus siglas en inglés para síndrome respiratorio agudo severo.
Posteriormente se descubrió que este patógeno que causaba la enfermedad era un coronavirus que se había originado en un animal y había pasado a los humanos. En pocos meses el coronavirus se propagó en 29 países, infectando a más de 8.000 personas y matando a unas 800. En ese momento, alrededor del mundo, hubo un reclamo general por saber cuándo estaría lista una vacuna para acabar con este virus. Y decenas de científicos en Asia, en Estados Unidos y en Europa comenzaron a trabajar en el desarrollo de una vacuna. Surgieron varios candidatos, algunos de los cuales estaban listos para ser usados en ensayos clínicos, pero entonces se logró controlar la epidemia de SARS y el estudio de las vacunas contra el coronavirus pues fue abandonado. Ya para el 2012 volvió a surgir otro letal coronavirus, conocido como MERS-CoV, que causaba una grave enfermedad respiratoria. El MERS, por sus siglas en inglés, significa Síndrome Respiratorio del Medio Oriente, que se originó en camellos y pasó a los humanos, y muchos científicos volvieron a insistir en la necesidad de tener una vacuna contra estos patógenos. Un equipo de científicos en Houston, en Texas, en Estados Unidos, siguió investigando y en 2016 tenía una vacuna lista contra un coronavirus. La vacuna era contra el coronavirus que había provocado la pandemia en 2002, pero como aquella epidemia que surgió en China ya había sido controlada, los investigadores nunca lograron tener el financiamiento para sacarla. Pues no fue la única vacuna que se quedó suspendida. Decenas de científicos alrededor del mundo pararon sus estudios debido a la falta de interés y de fondos para seguir investigando. De hecho, una de las investigadoras, la doctora Susan Weiss, por allá en unas declaraciones que dio para los medios de comunicación, decía que cuando se acabó la pandemia, después de 7 u 8 meses, la gente y los gobiernos y las farmacéuticas pues perdieron el interés del estudio de los coronavirus. Aún así, el SARS y el MERS, dicen los expertos, que fueron dos advertencias increíbles sobre los peligros de los coronavirus, y aún así nadie continuó con los esfuerzos para seguir investigándolo. Y a pesar de que la vacuna del 2016 era para un coronavirus distinto al que tenemos ahorita, los expertos dicen que si se hubiera continuado con la investigación, serviría de base para haber tenido una vacuna muchísimo más rápido y muchísimo más efectiva. Bueno, detrás de este tema de las vacunas evidentemente también existen intereses económicos e intereses geopolíticos. Digamos que los grandes laboratorios de producción de vacunas generan ingresos enormes y los países con mayor poder económico pues ciertamente tienen el privilegio de la adquisición de las vacunas sobre los países en vía de desarrollo o los países pobres. Pero bueno, digamos que este es otro tema que no trataremos en este programa. Creo que por ahora hemos llegado al final del mismo, pues hemos hecho una revisión muy rápida sobre el desarrollo de las vacunas, cómo funcionan y un poquito poner en contexto cómo vamos con esta vacunación sobre el COVID. Yo de todas maneras los invito a que consulten muchísimas fuentes. Ahorita hay muchísimo material respecto a la vacuna, a las vacunas, pero también a las vacunas específicamente del COVID. Hay historias también muy increíbles sobre cómo, por ejemplo, se trajeron las vacunas a nuestro continente, a América. Se trajeron niños infectados, por ejemplo, de tuberculosis para poder generar aquí inmunidades. Bueno, hay un montón de historias más que podríamos abordar, pero pues les dejo más bien la invitación para que ustedes también vayan a las fuentes e investiguen un poquito más sobre el tema, que me parece supremamente interesante y además que está pues de moda por todo lo que estamos viviendo. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Recuerden que yo soy Jason y esto es De Curiosos. Nos vemos en el siguiente capítulo.